Cuida bien de esos dos. ¿A qué te refieres con cuidado? Aunque JN lo dijo casualmente. Me pregunto si lo habrías aceptado si no hubiera pasado nada. Todavía no entiendo del todo que se suponía que John se había ido de viaje de negocios, pero aparentemente tuvo un accidente en su destino, la llamada que recibí me llevó. Un pequeño pueblo, era sospechoso que los viajes de negocios que nunca antes habían sido frecuentes aumentaron repentinamente y comenzó a viajar varias veces al mes. Además, un empleado de una empresa de fotocopias tenía tráfico. Accidente en una ciudad debe significar que algo está pasando. Mientras pensaba en todo esto en el hospital accidentalmente me encontré con... ¿Por qué está Emily aquí y qué significa que ella estaba en la ciudad con Joen incluso en esta situación aparentemente desesperada? Es exasperante pensar que él cree todavía puede engañar a todos. ¿Cree que voy a dejar pasar esto? Tengo aliados fuertes, así que no hay manera de que John pueda escapar sin consecuencias. Debería despertar a realidad y repensar sus acciones. Mi nombre es Ida Smith. Tengo 33. Después de graduarme de un colegio comunitario, comencé a trabajar en una guardería de una ciudad bastante grande. El trabajo como maestra de preescolar es más difícil de lo que pensaba, pero estar cerca de estos niños siempre sonrientes de alguna manera me hace sentir renovado, trato constantemente con niños. En el trabajo a veces participo en conversaciones adultas rodeado de docenas de niños con algunos compañeros profesores alrededor. Sigo siendo un educador frente a los niños ocupado con el trabajo y sin poder coincidir con los horarios de mis amigos de la universidad. Casi no tengo tiempo para tomar un café. Tengo tiempo para hacer amigos con intereses similares, así que siempre soy un educador cuando interactúo con alguien que no sea yo mismo como maestro. Realmente no puedo tener conversaciones de adulto a adulto en mi lugar de trabajo. Soy estrictamente un maestro, nada más. Un día me pidieron que se hiciera cargo de la gestión de datos. El trabajo. Una profesora que estaba de baja por maternidad lo había estado manejando y recayó en mí, aparentemente la más ociosa y tímida. Sinceramente, gestionar los datos es simplemente más complicado, no es algo de lo que estar feliz. Quería irme a casa temprano y trabajar lo menos posible y lo más fácilmente posible, por lo que no fue más que una tarea adicional, incluso un trabajo como administrar la impresora al que no estaba acostumbrado en mi trabajo habitual. Realmente odié asegurarme de que la impresora funcione sin problemas, recargando tinta y administrando el papel. Es todo tan molesto. Sin embargo, no podría haber imaginado que una persona que disiparía mis sentimientos sombríos estaba de aparecer en la tarde. El timbre de daycare sonó y el administrador de datos, que eran ahí, fue llamado a la sala de profesores. Era hora de la siesta. Los niños, así que después de informarle a mi maestro emparejado me dirigí a la sala de profesores. Hola, vine para la inspección de la impresora. Creo. Reaccioné como si me hubieran electrocutado en ese momento. Por alguna razón su apariencia o voz había algo indescriptible en él. Sí, estoy a cargo, reemplacé a la persona anterior y ahora soy responsable. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Soy John Smith, de la empresa de imprenta. Mi primera impresión de John fue bastante intrigante, ¿no? El tipo de persona. Del sentimiento que normalmente tendrías por alguien que conoces en el trabajo, me sentí extrañamente familiar, como si lo hubiera conocido en algún lugar antes. Probablemente no lo recuerdes. ¿A veces pasas por la tienda frente a la estación por la mañana? Ese comentario me refrescó la memoria. Oh, estabas en la sección bocadillos en la tienda, ¿cierto? De vez en cuando paso por la tienda cerca de la estación para almorzar o tomar una bebida. Los artículos que compro varían, pero siempre hay este tipo allí a una hora determinada, justo en la entrada, parado cerca del lugar destacado. Estante de nuevos productos, eligiendo cuidadosamente cuál comprar. Ese era Ellen. Te vi en la tienda, nunca pensé que te encontraría aquí. Esa es mi línea. Tenía curiosidad por los nuevos bocadillos, pero también me encontré preguntándome sobre la dama que vi. A veces podría suceder algo como esto. Normalmente estoy ocupada con niños en el trabajo. Yo, una mujer que prácticamente no ha tenido encuentros con hombres, recuerdo.
emocionada por sus palabras. Hablar sobre el trabajo es una cosa, pero, ¿qué tal si intercambiamos información de contacto? Por supuesto, así fue como yo en el día que conocí al representante de la empresa de impresión terminé intercambiando contactos con él. Poco a poco nos acercamos, compartimos pequeños incidentes diarios e historias divertidas y él se cada vez más importante para mí. Fue amor a primera vista para mí, pero a medida que conocí a Ida me di cuenta. Ella es alguien con quien quiero estar todo el tiempo, alguien que me hace sentir tan a gusto. ¿Te casarías conmigo? No puedo creer que haya llegado este día de ensueño. Estoy tan feliz por mí. Pensaba que estaba envejeciendo y que estaba concentrado en el trabajo. Fue una primavera inesperada, conocer a alguien por casualidad en las calles, profundizar nuestra interacción y amor y avanzar hacia el matrimonio como meta. En ese momento estaba en la cima del mundo, pero también tenía otro pensamiento en mi corazón. No terminaré como mi hermana. Mi felicidad. Me susurré a mí mismo que mi hermana Emily es 2 años mayor que yo, aunque no estamos muy separadas en edad, la idea de que somos cercanas como hermanas es un completo error. Bueno, no soy exactamente una destacada tipo, simplemente una persona promedio que decidió convertirse en maestra de preescolar porque amaba a los con calificaciones decentes y un buen sentido del estilo. Por otro lado, Emily era todo lo contrario, siempre se centró en la moda, siempre estaba pensando en cómo mantenerse bella y elegante. El tipo de persona que era parte del grupo más admirado que marca tendencias en su escuela, tal vez sea debido a este tipo de relaciones. Salir con hombres ha sido algo común desde mis días de estudiante, desde que consiguió un novio en su primer año de escuela secundaria. Nunca estuvo sin novio. Se mudó de la casa de sus padres justo después de graduarse de la escuela secundaria para vivir con su entonces novio. Al final tuvo una hija a la edad 25 años y se estableció, pero poco después se divorció. A veces comprobé si le estaba yendo. Bueno, al conectarme con ella en las redes sociales, ella siempre se vestía elegantemente y publicaba fotos deslumbrantes, pero no pude evitar sentir una sensación de vacío, más como una fachada falsa de mi infancia, cuando no podía soportar no ser centro de atención. Que una verdadera madre no se trata de hacer alarde de felicidad frente a los demás. Creía que debía tejer una felicidad que me satisficiera a mí y a John, esa era mi creencia. La vida era dichosa justo después de casarnos, volver a casa con alguien a quien amo, compartir comidas y disfrutar de las noches juntos eran algo que apreciaba, compartíamos las experiencias de nuestros días y nos reíamos juntos. Esos momentos no tenían precio para mí, pero en algún momento las cosas con John comenzaron a sentirse mal, comenzó a comentar sobre mi apariencia y comportamiento. Parecía del tipo que quería controlar. Otros siempre ofrecían consejos no solicitados al principio. De que no me importara, pero se estaba volviendo demasiado. Oye, Ida, ¿nunca te maquillas correctamente como maestra de preescolar? Tiende a desprenderse mientras cuidas a los niños o juegas con ellos, así que no. ¿En serio? ¿Pero no es ese atuendo demasiado informal para el trabajo? Siempre me he visto así, ¿no? Ese día llevaba una con capucha y jeans. Desde que voy en bicicleta a la guardería, priorizo la comodidad y me pongo ropa de trabajo allí de todos modos. Siempre he viajado con este estilo sin ningún problema. La mayoría de las mujeres trabajadoras de unos 30 años no caminan con ropa tan informal. Parece ropa de estar por casa. Realmente siempre he vestido así. ¿Qué pasa de repente? JN siempre tenía algo que decir. Sobre mi ropa o pertenencias, desde mi bolso y atuendo hasta mi peinado y maquillaje, se quejaba de que no eran lo suficientemente femeninos o no le quedaban a un adulto que trabajaba. Una vez cuando salimos a almorzar cerca de la estación y pasamos una librería que él eligió. Abrí una revista para mujeres y comencé esta conversación. Oye Ida, ¿por qué no te vistes así? Era una revista dirigida a mujeres adornadas con textos y adornos llamativos. Gana este verano con un vestido, prepárate para una cita con un atuendo de $300. Sinceramente, estaban muy lejos. Por mis intereses sí. De vida lo siento, pero no me gustan mucho estas cosas, no me conviene ni a mí ni a mi trabajo. Oh,
entonces no estás interesado en igualar mis gustos. Se volvió moody después de eso. 6 meses después de nuestro matrimonio, comenzó a actuar de manera extraña y me enojaría sin ninguna razón. No podía entenderlo. John quería o estaba pensando desde entonces. Nuestra relación se ha sentido entrenada en STR. Ahora solo tenemos una conversación mínima sin espacio para charlas divertidas o bromas ligeras. Es como si hubiera un borrador entre nosotros. Nunca he tenido una gran pelea ni nada por lo que disculparme. No puedo entender dónde salieron mal las cosas. Si hubiera algún problema o discusión en el pasado, podría rastrearlo e intentar resolverlo, pero honestamente, no tengo ni idea. Lo que me viene a la mente es cuando rechacé el traje que John quería que usara. ¿Podría ser esa la causa de que vivamos juntos compartiendo el mismo espacio y tiempo? Pensé que encontraríamos un terreno común para una conversación. Había un especial de televisión sobre la infidelidad transmitiéndose en el momento en que los comentaristas y presentadores habituales debatían las definiciones de hacer trampa y dónde se traza la línea. Por supuesto, estoy totalmente en contra de hacer trampa. Incluso rompí con novios anteriores debido a su infidelidad. Desde mi punto de vista, hacer trampa está fuera de los límites, especialmente en un matrimonio. Tratando de aligerar el estado de ánimo se lo mencioné casualmente a John. Oye, este programa de televisión trata sobre la infidelidad. Sí, bueno, el amor toma diferentes formas para todos, ¿no es así? El amor viene en diferentes formas, claro. Entonces John comenzó a hablar rápidamente, casi como si lo intentando. Para convencerme, piénsalo bien. ¿No es extraño que un solo pedazo de papel llamado matrimonio de repente signifique que no puedes enamorarte de nadie más por el resto de tu vida? Quiero decir, ¿qué pasa con eso? Un poco de amor libre debería estar bien. Honestamente, había algo inquietante en sus palabras, no exactamente lo que de un hombre casado. Me hizo preguntarme si algo había sucedido o si John era del tipo que quería continuar aventuras románticas incluso después del matrimonio. Además, el amor no está definido por el matrimonio como una formalidad, sino por la profundidad de sentirse bien. No importa cuán casado estés, si no amas de verdad a alguien, no. Sentido. Escuchar esto me hizo preguntarme qué significaba el matrimonio para John y me dejó sintiéndome incómodo. Sus palabras parecían dirigidas a mí. Y no me atrevía a mirarlo a los ojos. ¿Cómo pude haberme enamorado de alguien que puede decir cosas tan increíbles sin pestañear? Debí haber estado loco en ese entonces. Pasaron los días, pero no deshacerme de lo que John había dicho, que, conociéndolo, no era del tipo que bromeaba sobre ese tipo de cosas, lo que solo me hizo sentir más perpleja y ansiosa por descubrir la verdad. Me preguntaba si había alguna manera de investigar esto. Hojeé los archivos de trabajo y luego me di cuenta. Podría pedirle confirmación a alguien. John llegó a casa evitando mi mirada y dijo que tengo que irme de viaje de negocios mañana. ¿Otro viaje de negocios? ¿No te fuiste por 3 días la semana pasada? Sin inmutarse por mi sorpresa, John respondió con indiferencia: no puedo ayudar. Es cierto, alguien renunció inesperadamente en este momento tan ocupado y el trabajo no termina. Soy como si fuera con mi hermano mayor. Tengo que mantener las cosas funcionando. Su repentino anuncio me hizo preguntar. Oye, ¿es la persona que renunció? Conozco a tu superior. Hablaba antes. Solía tener una idea de a quién mencionaba en el trabajo, ya que John solía compartir historias de oficina e incidentes divertidos. Mi pregunta casual fue, con una mirada dura: ¿qué importa? ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver contigo? Ida. No. Es solo una pequeña charla, nada más, pero JN, claramente molesto, cortó la conversación y fue al baño. Últimamente sus viajes de negocios parecían estar aumentando. 3 años después de nuestro matrimonio no había habido ninguna conversación significativa sobre cambios de departamento o nada de John al menos, pero los viajes se habían vuelto más frecuentes, de una vez al mes a 2 veces y luego a 3. Ahora suele ir 2 veces por semana y a veces incluso toda la semana el día siguiente antes de irse a trabajar. John me dijo que este viaje es con un cliente. Así que no lo haga.
¿Te atreves a contactarme? ¿Qué me sorprendió la seriedad de su solicitud? Lo entendí. Si mi teléfono suena durante un acuerdo crucial y me distraigo, depende de ti, ¿puedes asumir la responsabilidad si un contrato de $200 millones fracasa? Con esas palabras que dejó y yo. Observé su figura alejarse sumido en pensamientos. Me preparé y me dirigí al trabajo como de costumbre con mi sudadera con capucha y jeans, montando mi vieja y confiable bicicleta. Terminé mis tareas en la guardería e iba a tomar un descanso. Noté que el televisor en la sala de descanso estaba cubriendo un accidente de tráfico mientras charlaba con un colega sobre de los accidentes de tráfico. Sonó mi teléfono. Normalmente no llevo mi teléfono en el trabajo, pero lo tenía conmigo en la sala de descanso y noté de inmediato la llamada. Era de un número desconocido y para mi sorpresa, era la policía la que estaba llamando para informarme que John había tenido un accidente de tráfico el día. Parecía estar bien, pero ahora en un accidente no podía creerlo, pero me compuse al escuchar más sobre él. Condición crítica por el accidente y lo habían llevado de urgencia al hospital, todavía estaba inconsciente y querían que fuera de inmediato. Rápidamente pregunté por la ubicación del accidente y el nombre del hospital, pero algo me pareció. Cuando escuché el nombre de la estación de policía estaba en una ciudad famosa para hacer turismo, ¿por qué John estaría en un viaje de negocios allí? Este pensamiento cruzó por mi mente, pero de todos modos necesitaba correr al lado de John. La historia comienza desde allí. Después de consultar con el director de la guardería, salí temprano. Trabajo y tomé un tiempo libre para estar con JN, pero antes de dirigirme a él había algo que tenía que hacer primero. Hice una llamada telefónica y pronto enviaron los documentos a mi casa en el hospital. John estaba acostado en la cama y no se despertó durante 5 días. Pero finalmente recuperó la conciencia. Él dijo que tuvo una colisión frontal con un camión que le provocó daños graves y parálisis parcial. De ninguna manera, John, estás bromeando, lo siento, pero por favor cuídanos a los dos. Estaba perdido en mis pensamientos ante sus palabras. Cuida de nosotros dos. ¿De qué estaba hablando? No parecía una broma, así que pregunté, lo siento, pero ¿son las 2 personas a las que te refieres? La expresión de John mostró brevemente que había cometido un error. ¿Quién más somos? Erika y yo, es la hija de Emily, mi sobrina. La había visto varias veces en casa de mis padres, pero, ¿por qué mencionarla ahora? ¿Por qué de repente mencionas a Erika? Bueno. Una llamada de Erika durante mi viaje y me pidió que la cuidara si le pasaba algo. Le desconcertaba el hecho de que Erika se comunicara con John directamente y no con su madre. ¿Por qué no preguntarle a Emily? Se me escapó. Espera, ¿tienes la información de contacto de Erika? Bueno, es más como si yo. En contacto con Emily. John y Emily estaban en contacto y, ¿qué quiso decir con eso? Cuidarme si algo sucedía. Su tono vacilante era particularmente preocupante. Todavía estaba tratando de procesar todo esto cuando una enfermera metió otra cama de hospital. El compañero de viaje en el mismo accidente de tráfico, dijo la enfermera mientras metía la cama. Pude evitarlo. Pero grité cuando vi quién estaba en esa cama. Sin lugar a dudas era Emily y su barriga era notablemente grande. Emily, ¿por qué estás aquí y esa barriga? Me quedé desconcertado por lo que dijo la enfermera acerca de que eran compañeros de viaje en el mismo accidente y el 2 personas a las que se refería antes. Podría ser así que déjame aclarar esto. Debido al accidente me estás pidiendo que cuide de ti y de mi hermana. Exactamente, lo entiendes rápido. Es genial tener una mujer que sea inteligente en situaciones como esto. Sentí como si toda la sangre se hubiera drenado de mi cuerpo. Esto era demasiado perfecto para ser mera coincidencia. No podía ser una coincidencia. Tenía miedo de preguntar, pero tenía que no decirme. John, estabas en una supuesta viaje de negocios aquí con mi hermana y tuve este accidente. Bueno, el viaje fue real, o mejor dicho, no fue una mentira. Simplemente sucedió que Emily estaba aquí y pensé en dejarla. Sus tartamudeos, las excusas eran patéticas. De alguna manera podía sentir que mi voz estaba temblando. Apenas podía comprender la situación en la que me encontraba, así que coincidentemente Gali conoció a mi hermana durante un viaje de negocios y terminaron haciendo turismo juntas. Le espeté a JN, abrumado por las emociones. Mis emociones son un desastre dividido entre no querer escuchar
Y saber esto no es un problema, puedo simplemente ignorar si él conocía mis sentimientos o no. J. estaba hablando en un tono indiferente. Probablemente todavía no ha comprendido completamente la situación en la que se encuentra. John estaba tratando de descubrir cómo salir de esto. Sus ojos estaban ocupados pero moviéndose de aquí para allá. Estás. De esta manera es tu mala costumbre pensar siempre lo peor, replicó. Aproveché la oportunidad para confrontarlo con la verdad. John, este fue un viaje de negocios falso, ¿no? Una tapadera para tu aventura con mi hermana. Yo en un viaje de negocios falso estoy detrás de un hombre. No tengo tiempo para esas cosas. Parecía pensar que haría que el problema desapareciera. Así que estás diciendo que no lo estabas en un viaje falso incluso si gritas. Me pregunto si el jefe creería que John siempre antepuso el trabajo y valoró su reputación por encima de todo. No sería exagerado decir que su trabajo fue impulsado únicamente por lo mucho que lo evaluaron y elogiaron. Que personas importantes mencionaran el nombre del presidente de la compañía lo hizo estremecerse. Cuando mencioné el nombre del presidente, pareció como si se estremeciera por un momento. ¿Qué tiene que ver el presidente con esto? Si no estás haciendo nada turbio, deberías poder explicarlo. Todo para el presidente. Si puedes. Ese es John. Se burló. No. Cómo funciona un presidente no se involucra en cada pequeño viaje de negocios de los empleados. Te estás avergonzando sin saber eso. Di lo que quieras. Hoy tengo una carta desde ese mismo presidente. En el momento en que vio el sobre con el nombre de la empresa, su expresión cambió de desesperación a alegría. Finalmente mis han sido reconocidos trabajando desde el nivel inicial hasta el empleado regular durante más de 15 años. Todo significó algo que John dijo con una sensación de logro realmente. Un aumento, le pedí y casi me eché a reír ante su confiada asunción. Por supuesto, mis compañeros han estado recibiendo ascensos y yo he estado esperando mi turno. Más de una década, pero el trabajo duro vale la pena. Apresúrate a entregar la carta. Él realmente parecía creer en él. El sobre contenía un aviso de su aumento de salario. Aquí tienes, tómate tu tiempo para leerlo, dije mientras le entregaba el sobre. Lo agarró bruscamente y lo colocó en la mesa del hospital sosteniendo él. Lo miró fijamente. Su rostro se tensó con anticipación mientras abrió el sobre. Su emoción era evidente, pero al desplegar el papel su expresión se congeló. Un aviso de terminación porque yo el sobre era en realidad del presidente de la compañía de John. Mira, hay más papeleo dentro del sobre. Lo entenderás una vez que lo... Cállate, cállate arriba, espetó volteando el sobre boca abajo y derramando todo su contenido. Los documentos esparcidos sobre la mesa, algunos cayendo al piso. Discrepancias en los recibos para los gastos reclamados y las inconsistencias en sus rutas de viaje. ¿Alguno de estos le suena? De ninguna manera. Eso no puede ser. Me comuniqué con él de la compañía justo después del accidente y le pedí que revisara el GPS del teléfono de la compañía de John y los recibos de gastos. El presidente ya sospechaba de las acciones de John. Fue proactivo en su respuesta, especialmente porque fue la esposa de un empleado quien se acercó gracias a los esfuerzos del presidente. En tiempo se reunió una montaña de pruebas irrefutables contra John. Por mucho que John lo intentara, el hecho de que había estado malversando fondos de la empresa en viajes de negocios falsos era innegable. Parece que el presidente te ha estado observando de cerca. John, es minucioso, ¿no es así? Arriba no hay nada que puedas hacer ahora. Trucos y mentiras habituales no funcionarán. Cuanto sabías todo lo que sabía que te iban a despedir. El presidente me había informado que John estaba programado para el despido. Sin embargo, considerando su largo servicio, le habían ofrecido la opción de renunciar voluntariamente. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ah, cierto, Ida, eres maestra de preescolar, así. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? Cuestioné su expresión engreída. Tienes calificaciones para que puedas trabajar en cualquier lugar en cualquier momento. Puedo tener mi certificación. Pero me convertiré en un ama de casa que administrará la casa y cuidará de Emily y su hijo. Hoy en día, con voluntarios y ayudantes, podemos encargarnos del cuidado de los niños. Tú trabajas. Suena como un buen plan, ¿verdad? Me disgustó que John divagara y se le dilataran las fosas nasales. Con entusiasmo sus comentarios egoístas eran una mezcla de asombro y enojo agitando emociones indescriptibles dentro de mí. ¿Quién te va a echar una mano? Tú y algunos voluntarios, dijo todavía creyendo que alguien lo ayudaría a salir.
Una mentalidad que no podía comprender. La gente dice que la vida es sobre ayudarse unos a otros, pero en este caso está claro que lo único que está pensando es en recibir ayuda unilateralmente. Confiar en alguien no está mal, pero vivir una vida en la que solo piensas en obtener ayuda y confiar en los demás. ¿Qué se trata? No trabajé duro para obtener mi título de maestra preescolar solo para apoyar a un hombre deshonesto que me engaña. No estoy trabajando para vivir con alguien así. Le entregué a John la tarjeta de presentación del leal que ya había contratado. Nos vamos a divorciar. Buscaré pensión alimenticia en cualquier momento. Más discusiones. Por el abogado, un divorcio exigiendo pensión alimenticia a una persona parcialmente paralizada. Eres un demonio, ¿te das cuenta siquiera de lo que estás haciendo? Suspiré con exasperación y dije, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Podría devolverte tus palabras. Tal vez si reflexionas sobre tus acciones entenderás si estabas enamorado de mí y no nos. ¿Qué pasa con los votos que hicimos en la enfermedad y en la salud? Fueron todas mentiras. John agarró el dobladillo de mi camisa. Su mano funcional, pero la sacudí enérgicamente mirando a Emily en la cama de al lado. Dije: Emily, siempre has necesitado ser la número uno, ¿acaso no lo has hecho conmigo? Tu hermana menor. La expresión de Emily vaciló por un momento, pero rápidamente volvió a la normalidad. Por supuesto, no podía soportar la idea de que Ida se casara antes que yo. Se suponía que yo era quien se casaría con la riqueza. Primero me casaría con la riqueza. Pregunté con incredulidad. Sí. Mi primer novio justo después de la secundaria. Estaba interesado en los casinos y no trabajo. El padre de Erika ganaba un salario exiguo y todavía vivíamos en un departamento. No podía soportarlo más. Emily dijo entre lágrimas, pero sus palabras fueron completamente egocéntricas. Solo piensas en lo que otros pueden hacer por ti. Soy una mujer que se ve hermosa, es mi trabajo correcto. Ser una joya brillante al lado de mi esposo, y pensé que John, a pesar de no ser muy guapo, trabajaba en una empresa conocida y tenía un buen salario. Le pregunté, a lo que ella me fulminó con la mirada. No te divorciaste de John rápidamente. Así que tuvimos que escabullirnos y terminar en este accidente mientras miraba de un lado a otro entre John y yo. Pregunté. Entonces estás diciendo que es mi culpa. Sí, ¿qué pasa? La elección de un cónyuge fue sin duda tuya usando los ingresos de alguien. Como excusa para entrometerme con el marido de otra persona no justifica nada. Al darme cuenta de que seguir conversando con estos dos me agotaría, decidí irme. Quedarme en la habitación del hospital solo causaría más perturbación. Su diálogo era como algo sacado de un drama increíble y demasiado dramático. El alcance de sus declaraciones irrazonables me dejó sin palabras. Hablaré del resto con Emily a través del abogado. Por ahora, solo sé que estoy buscando una suma global en pensión contra una persona parcialmente paralizada. Lo siento, pero estabas en un viaje de trampa. Emily reaccionó fuertemente a mis palabras. Tú te provocaste esto, murmurando para sí misma en negación. Su rostro se puso cada vez más pálido y no pude evitar sentirme asombrado de lo lejos que estaba dispuesta a huir de la realidad eventualmente. John y yo divorciamos con un fuerte abogado especializado en casos de divorcio. Obtuve con éxito una pensión alimenticia superior a la media de John después de renunciar a su trabajo. Se escuchó que John iba de un lugar a otro. Emily, después de haber intentado robar al marido de su propia hermana, terminó siendo repudiada por su familia. Ha estado sin rumbo, sin ningún lugar a dónde ir. Recibió asistencia de un centro que apoya a personas con discapacidades, pero lo único que hizo fue quejarse de que este no es el tipo de trabajo que debería hacer y no soporto estas tareas triviales. Su comportamiento no solo fue improductivo sino también perjudicial para los demás, lo que llevó que se le prohibiera la entrada a las instalaciones. Ahora apenas se las arregla con un seguro de discapacidad mínimo. En cuanto a Erika, la hija de Emily, después de comunicarse con el padre de Erika, él aceptó con gusto acogerla. Esto fue un alivio considerando la custodia. Batalla durante su divorcio donde Emily insistió en que una siempre debería estar con su hijo y el mediador le concedió la custodia.
Estaba algo preocupada por Erika, así que es realmente un alivio que esté con su padre lejos de la influencia de Emily. Me sentí aliviado porque quedarme con Emily y Erika no he sido realmente feliz. Continúo trabajando en la guardería viviendo mi vida habitual. A la pensión alimenticia, la familia de John terminó pagando su parte y Emily está pagando la suya a través de un préstamo, aunque el acuerdo fue más de lo que esperaba. Los días felices de ignorancia se fue y no regresará ahora. Todo lo que puedo hacer es mirar hacia adelante y seguir adelante. No tiene día.